Imagínate que supieras cuál es esa información genética que no le funciona y dijéramos, vamos a reintroducirle esa información correcta. Que solo se pueden seleccionar embriones por enfermedades muy graves. Pero hay otros países que no tienen esta visión, por ejemplo en Estados Unidos, pero no por enfermedades muy graves. Pagando mucho, hacen personas que son totalmente sanas y rápidamente secuencian todo el genoma y entonces lo presentan a los padres para que escojan qué bebé les parece mejor. ¿En qué consistiría esa? Sabemos que hay mutaciones que esa mutación puede incrementar 2 centímetros más. O, por ejemplo, color de ojos azul. Estaba viejo y habían conseguido rejuvenecer todas sus células y por lo tanto la apariencia era de ratón joven. Esto se ha demostrado que funciona bien en ratones, en moscas. En humanos, lo que está claro es de que si tiene... Yo, por ejemplo, soy muy partidaria de poder hacer accesible test genéticos para saber si son portadores o no de enfermedades raras. No es que haya unos que sean portadores. No, claro. Es que genéticamente todos tenemos mutaciones graves. Podríamos estar entrando en un mundo aún más desigual entre ricos y pobres, en los que hubiera pues unos superhumanos y unos que se tienen que mantener en ese mundo, ¿no? Aparte. El resto del mundo no estamos jugando con las mismas cartas. Ya. Vale. Estás jugando con cartas trucadas. ¿Crees que se llegará a hacer cosas así de a través de la ingeniería genética, pues hacer que las personas salgan más inteligentes? La inteligencia ¿Y si te dijera que ya podemos editar el ADN de un embrión humano? Que podemos borrar enfermedades antes de que aparezcan, o diseñar hijos más altos, más listos, con ojos azules, o que jamás tendrán Alzheimer. ¿Y si esto no fuera ciencia ficción, sino una carrera real entre científicos, gobiernos y millonarios con complejo de Dios? No hablamos de Black Mirror, es real, y hoy nos lo cuenta alguien que está en el centro de esta revolución. Gemma Marfany es doctora en biología, catedrática de genética en la Universidad de Barcelona e investigadora principal en el CIBERER. Especialista en expresión génica y enfermedades hereditarias de la visión. Ha trabajado con modelos animales, terapia génica y aplicaciones clínicas de CRISPR. Ha asesorado el Comité de Bioética de la Universidad de Barcelona, escribe sobre ciencia y ética en elnacional.cat, Ara Mètode y participado en decenas de conferencias, medios y debates públicos. Hoy en Soma hablamos de poder, ADN y de si estamos preparados para reescribir lo que significa ser humanos. Soy Aleix Canamasas, biólogo antropólogo. Estamos en Soma, en la sección La Caja de Skinner. Bienvenidos. Hoy visualicemos el futuro. Hoy hablamos con Gemma Marfany. Buenas, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí, con todos. ¿Preparados? Pues bien, teníamos que hablar de ingeniería genética, ¿no? Y de otros temas. En este caso, mi primera pregunta sería si estamos curando enfermedades o seleccionando qué humanos merecen morir o no. Es decir, ¿podremos hacer esto? ¿Lo estamos haciendo? ¿En qué punto estamos en la ingeniería genética en relación a los humanos? Bueno, y voy a empezar un poquito más atrás, ¿no? Hablando de que las sociedades humanas se han construido en base a que los humanos vivimos en grupo, creamos relaciones de empatía y tenemos cuidado de las personas vulnerables dentro de nuestro grupo. Entendiendo como personas vulnerables pues, los bebés y los niños pequeños, pero también pues, las personas mayores o las personas enfermas. Y de alguna manera esto nos caracteriza, ¿no? De intentar curar por cualquier persona que esté enferma, teniendo pues, cuidado de esta persona, intentando que esté mejor, etc. Es decir, que esto forma parte, yo diría, de nuestra condición humana. Lo que pasa es de que el humano también es tecnológico y utiliza todo lo que tiene a su alcance para mejorar su propia vida, con lo cual también utiliza estas técnicas, las que tenga en ese momento, para intentar tratar, ¿no?, de tener una mejor calidad de vida, de poder curar las enfermedades, de dar estas hierbas porque bajarán la fiebre, etc. Entonces, claro, evidentemente las tecnologías han cambiado y ya han evolucionado y tenemos ahora algo que antes no teníamos y es conocimiento para poder utilizar la información genética. La información genética es nuestro manual de instrucciones. Bueno, no solamente el nuestro. Cada organismo vivo tiene el suyo, pero como estamos hablando de humanos, pues es nuestro.
Y ya hace tiempo que se intenta, por ejemplo, tratar enfermedades que eran incurables, que no existía nada para poder tratarlas, yo qué sé, como una hemofilia, ¿no? Una enfermedad de la coagulación de la sangre, que naces con esa enfermedad y que sabes que esa persona va a morir si no recibe pues transfusiones periódicas. Bueno, pues imagínate que supieras cuál es esa información genética que no le funciona y dijéramos, vamos a reintroducirle esa información correcta para que pueda ser capaz de fabricar esta proteína que le permite coagular. Bueno, esto se hace solo si tienes ese conocimiento, eso es ingeniería genética. Vamos a tratar de hacer una terapia génica para curar esta enfermedad. Me puedes preguntar entonces la segunda parte de tu pregunta, ¿vale? Yo curo a estas personas o las trato y, claro, pueden reproducirse. Por tanto, estas variantes, estas mutaciones, luego se transmiten a su descendencia. Bueno, eso es cierto. Pero esto lo hemos hecho siempre que estamos tratando y curando personas. Una persona que es miope y que no podría sobrevivir en la naturaleza, bueno, pues o bien se pone gafas y arregla eso, o le damos un trabajo en que la miopía es una ventaja, un trabajo de, por ejemplo, de cercanía, de coser, de elaborar, cerámica, etc. Lo hemos hecho así siempre. Nuestra población humana no tiene una selección natural estricta, sino que mientras sea posible sobrevivir, contribuye, ¿no?, a nuestra comunidad y sociedad. Yo creo que es más complejo como la pregunta que tú nos has planteado. Uh-huh. Entonces, esta tecnología, a día de hoy, ¿qué nos permitiría hacer? O sea, es una cuestión de hasta dónde podemos llegar, ¿no?, con lo que tenemos a día de hoy. Yo creo que tenemos que distinguir entre lo que sería terapia y lo que sería diagnóstico y prevención. Una terapia es, ya tengo el enfermo, ya tengo la persona que necesita ser tratada porque su vida o está en peligro inminente o es una enfermedad progresiva, una enfermedad que va a ser, por ejemplo, la ceguera, y esto de ceguera, y muchos casos de ceguera son progresivos. Entonces te vuelves ciego al cabo de los años, tú vas notando que vas perdiendo visión, ¿no? Bueno, pues esa enfermedad existe y yo lo trato. Otra cuestión distinta que podemos hacer con la genética, ¿no?, y evidentemente para ello necesitamos técnicas de ingeniería genética, es diagnosticar genéticamente. Y el diagnóstico puede ser previo a la enfermedad. Incluso puede ser antes que previo. Podría ser un diagnóstico, por ejemplo, de saber que tú o que yo somos portadores, por ejemplo, de una enfermedad como la fibrosis quística. Es una enfermedad gravísima que de momento no tiene cura y que causa la enfermedad de los niños que tienen esta. De hecho, ahora se alarga hasta los 20 y algo, hasta los 30 años, pero hace un siglo se morían al cabo de 2 o 3 años. Si tú sabes que tú eres portador sin manifestar la enfermedad y tienes hijos con una persona que también es portadora, se puede saber previamente y intentar, pues, por ejemplo, con fecundación in vitro, seleccionar embriones que no tengan esa enfermedad. Me parece curioso, justo has dado en el caso, mi padre murió de fibrosis quística. Porque debe tener mutaciones no especialmente graves. Uh-huh. Perdón, creo que era amiloidosis quística. No sé exactamente. No creo que sea lo mismo. Vale. Tiene una variante que era una enfermedad minoritaria, y cuando el doctor venía y te hacía más preguntas él a ti que tú le podías hacer a él, dices, algo no va bien. Claro, realmente el doctor estaba recopilando información. Exacto. Y no podía darme mucha información. Entonces, la dinámica en la que entramos era las enfermedades minoritarias, ¿no? Por eso se dicen minoritarias o raras. Teniendo en cuenta que raro no tiene por qué ser peyorativo, ¿eh? Es sencillamente que es poco frecuente. Sí. Si es poco frecuente, se conoce poco. Uh-huh. Entonces, con la fibrosis quística, por ejemplo, sacando este tema, en Europa, el porcentaje de portadores es de 1 en 25 personas. Es decir, muchas de las personas que nos estén escuchando, si son europeas, seguramente serán portaderas sin saberlo. Pero, por ejemplo, si vas a Inglaterra o Irlanda, el porcentaje de portadores de 1 en 20 es mayor. Eso lo que quiere decir es matemáticas muy, muy básicas. Si tú no escoges nada,
la probabilidad de tener un hijo con fibrosis quística es de 1 partido en 25, es decir, una persona 25 con otra 25, eso se multiplica, y si son los dos portadores es un cuarto. Eso es aproximadamente 1 en 2.500 nacimientos en Europa. Pero solo por el hecho de que sea 1 en 20, en Irlanda o en Inglaterra, es 1 cada 1.600 nacimientos. Wow. Para ellos, la fibrosis quística ya no es una enfermedad rara. Claro. Porque la enfermedad rara se puede definir como con muchas maneras, pero se define como esa enfermedad que afecta a una persona de cada 2.000. Pues si es de 1 de cada 1.600, ya no es rara. Ya. De hecho, uno de los diagnósticos que quizá nadie sabe, pero que se realiza continuamente a todos los niños que nacen en España y en Europa, es la prueba del talón. A todos los bebés se les hace un pequeño pinchacito cuando nacen en el mismo hospital y se salen unas poquitas gotas de sangre, y en esas gotas de sangre, entre otras enfermedades, se mira si si tienen fibrosis quística. Interesante. Sí, es Claro. un screening poblacional. Uh-huh. Claro, y de hecho, hace no sé cuántos años, hace 100 años, todas estas estrategias, todas estas técnicas, a lo mejor no las hacíamos, ¿no? Y cada vez tenemos nuevas herramientas que podemos ir aplicando. A día de hoy, quizá, no sé si me equivoco, pero no estamos aplicando todas las técnicas que realmente existen, ¿no? Es decir, por las regulaciones, hay algunas regulaciones que nos dicen, oye, vamos a tomarlo. Mira, en Europa, en general, hay unas regulaciones bastante más restrictivas. No se puede seleccionar embrión, por ejemplo, por capricho. Y solo se pueden seleccionar embriones por enfermedades muy graves. Pero incluso aunque sea por enfermedad muy grave, tiene que pasar por un comité de bioética que tiene que juzgar exactamente cuál es el estado de portador de los padres, cómo es la enfermedad, y si consideran que es suficientemente grave como para que se haga este tipo de intervención. Pero hay otros países que no tienen esta visión, sino que son muchísimo más liberales. Por ejemplo, en Estados Unidos hay clínicas que te ofrecen poder escoger tu embrión, pero no por enfermedades muy graves, sino por enfermedades a lo mejor o más frecuentes o probabilísticas. Esto es un problema, porque tú no dices este bebé tendrá esta enfermedad, sino es más probable que pueda tener esta enfermedad. Entonces, pagando mucho, hacen en personas que son totalmente sanas y que no tienen problemas de fertilidad, hacen fertilización in vitro. De forma que cogen a los embriones y rápidamente secuencian todo el genoma, predicen cómo va a ser, y entonces lo presentan a los padres para que escojan qué bebé les parece mejor. Pagando mucho, claro. Ya. No puedo evitar pensar en la película de Gattaca, en la que ahí, para quien no la haya visto, pues es una película donde es la ingeniería genética en su máximo exponente, seleccionan cómo van a ser los bebés, ¿no? Incluso si van a ser rubios, ojos azules. ¿Qué pasa? Que al final se crea una sociedad donde todos son aparentemente perfectos, no hay enfermedades, porque la parte genética se ha tenido en cuenta, toda la parte que probabilística de la que estábamos hablando, y genera una serie de consecuencias sociales, ¿no? Mirando hacia el futuro, ¿qué podría pasar, ¿no? Si abrimos la veda a poder realmente tocar cosas más allá de esas enfermedades, o ya esas enfermedades más genéricas. Claro, al final, si realmente el conocimiento en ese campo no es del todo limitado, porque vamos aprendiendo y conseguimos ser algo parecido a creernos dioses, pues ¿qué nos dirá, no? ¿Qué pasará? Toda la sociedad perfecta, toda la sociedad igual, iremos por modas. ¿Qué especulaciones podemos hacer sobre esto? Bueno, si me permites, te voy a modificar un poco tu afirmación, ¿no? Tú has dicho que era como el límite de lo que se puede hacer, ¿no? En Gattaca, que está muy bien, es una película que recomiendo mucho porque hace pensar, aparte de que está muy bien realizada, etcétera, y es muy atractiva estéticamente, se plantea solo selección, pero no modificas genéticamente los humanos, solo los seleccionas. Hay mucha gente, de todas maneras, o sea, seguramente muchos de los que nos están escuchando, pues tampoco lo ven tan mal. O sea, a ver,
la manera que tienen de pensar es la siguiente. A ver si hay gente que resuena. Hay gente a lo mejor que van a decir, ¡guau! Me asusto, y otra gente que va a decir, pues me parece normal. Si tú escoges de qué marca tienes tu coche, si tú escoges de qué color es tu alfombra, si tú escoges qué muebles pones en tu casa, pues tú quieres escoger qué hijo vas a tener. Why not? ¿Por qué no? ¿No? Te diré más. Bioéticamente hay filósofos, es decir, gente ponderada y que te da argumentos que te pueden defender que tú al final, como parental, como padre, como progenitor, tú lo que pretendes es que tus hijos tengan el máximo de recursos posibles para defenderse en la vida. Por ejemplo, le voy a comprar las mejores bambas porque está compitiendo en fútbol o está haciendo atletismo y quiero que tenga las mejores bambas que le ayudan, bueno, bambas o son deportivas, para que pueda hacer el mejor ejercicio dentro de lo que me puedo permitir, claro. Lo voy a llevar a, por ejemplo, de veraneo, pues a Irlanda o Inglaterra para que aprenda más inglés que el que está aprendiendo en la escuela, para que así tenga más ventaja. Es decir, dentro de tus posibilidades, tú ya intentas que tus hijos tengan el máximo de recursos posibles. Pues según los argumentos de estos filósofos, si tú, teniendo herramientas para seleccionar y o modificar tus hijos de forma que tuvieran más éxito, definamos lo que es éxito, es igual, ¿sí? Y no lo haces, eres un mal padre o una mala madre. Ya. Claro, teniendo las cartas encima de la mesa, claro, ¿por qué no usarlas, no? Esa es una visión. Hay otras personas que dicen que totalmente el contrario, ¿no? Y es de que los hijos, pues, por ejemplo, gente que tiene creencias religiosas, creen que los hijos vienen de Dios y por tanto es como un regalo y a un regalo tú pues no puedes rechazarlo, ¿no? Entre estas dos posturas, seguramente la mayor parte de la gente que nos está escuchando se sitúa entre estas dos posturas extremas, ¿no? Entiende que un niño que tiene una enfermedad minoritaria gravísima, que solo va a nacer para sufrir y morir, podamos evitar ese sufrimiento que se puede considerar innecesario, ¿no? Es decir, no, porque esto, no solamente este niño va a tener muchos problemas, niño o niña, sino que además toda la familia va a tener muchos problemas, por tanto, evitémoslo, ¿no? Esta es una opción. En este caso es para selección de enfermedades muy graves y raras que, por ejemplo, también se dan en Europa. Pero podemos ir un paso más allá. Podemos decir, no hablemos de selección, vamos a hablar de mejora. Terapia o mejora, pero modificando directamente. Esto es más complicado. ¿Y en qué consistiría esa Hombre, mejora? sería hacer previamente el análisis genético, claro, ¿no? Pero en lugar de seleccionar el embrión, decidir modificarlo genéticamente, introduciendo, ¿no?, herramientas llamadas CRISPR y todas sus derivadas, que son como bisturís moleculares que te permiten, pues, como un editor de textos, como tú cuando coges un texto y quieres corregirlo o quieres cambiarlo y seleccionas una determinada palabra para cambiarla, ¿no?, o un determinado fragmento de texto. Esto es una edición. Bueno, pues igual, editando, por ejemplo, conocemos genes que intervienen en la altura. Sabemos que hay mutaciones que esa mutación puede incrementar 2 centímetros más. Hay muchos genes que intervienen, pero solo con ese tocando 2 centímetros más. Bueno, pues toquemos eso y ya sabes seguro que sobre la base de lo que tendría, 2 centímetros más. O, por ejemplo, color de ojos azul. Hay muchos genes que intervienen en el color de ojos, pero hay una mutación en OCA2, que es un gen muy concreto, que provoca tener ese azul tan claro que conocemos. Pues mira, hago esa modificación. Más alto, ojos azules. Pero que no es una enfermedad, es una mejora. Claro. O esta mutación genética que sé que va a hacer que su músculo pueda procesar y producir energía de esta manera o de otra, que sea un corredor de maratones o que sea, no solo mujer, hay varios, pero los podríamos tocar. O sea, ¿y eso es una necesidad? No. Es que esto cuando llegue al terreno competitivo del deporte, si llega, por lo que decíamos, ¿no?, es que van a ser superhumanos compitiendo contra otros superhumanos y no hay nada que lo frene ahí a no ser que haya las regulaciones, ¿no? Porque... Bueno, esto sería ya un terreno de ciencia ficción, ¿no? Sí, sí. De momento, la edición genética en muchos países está totalmente prohibida, incluso para terapia.
es en un embrión, no en una persona que tenga la enfermedad y haya nacido, digo de en un embrión. Pero es verdad que hay países que son mucho más permisivos y consideran que depende. Y dentro de esta, dependiendo del contexto, pues podrían decidir, ¿no? Pero incluso en este caso, si estamos hablando de mejora, yo soy bastante, yo diría, no sé, no estoy muy convencida que sea la mejor idea. Y podría ponerte muchos ejemplos. Pero voy a poner un ejemplo para la gente para que piense. ¿Verdad? Mira, yo tengo un coche que es bastante sencillo del mercado. Voy a decir marcas pero es un coche que me lleva a todas partes, estoy encantada, pero es de los más baratos del mercado. Pero imagina que dijera, bueno, pero quiero que tenga, no sé, un plus. Quiero que se parezca, pues, no sé, a uno de estos marcas, ¿no? De coches de carreras que corren, son súper veloces y tienen, bueno, pues le voy a poner un alerón de Fórmula 1 a mi coche, que es sencillo. Voy a cambiarle la chapa. Voy a cambiarle las ruedas para que sean como los de un Fórmula 1. ¿Voy a conseguir un coche de Fórmula 1 tocando el alerón, las ruedas y la chapa? Pregunta. A priori no. No. ¿Por qué? Bueno, porque todo tiene que ir en conjunto. Es decir, hay una armonía y en los cuerpos, en los organismos todavía más. Y si tú tocas una cosa, seguramente vas a estropear unas cuantas más. Vale, entiendo el concepto, ¿no? Que puede ser que haya cosas que incluso no conozcamos, que al Te voy a poner muchos ejemplos. Claro. De la altura, de yo qué sé, el colesterol bajo, de cosas que la gente dice, pues esto está muy bien. Bueno, de joven quizás está bien, pero luego de mayor pagas un peaje. Y un quid pro quo. Hay lo que se llama compromiso genético evolutivo, que no hace que puedas ser mejor en todo. Entonces no sé si deseamos llegar a ese punto tampoco. Claro, en biología todo es sumas y restas. Sí, sí. Hay muchas. Todo tiene totalmente. De hecho, la primera vez que escuché sobre el CRISPR, la técnica CRISPR fue en la carrera. Creo que era un trabajo de un compañero de biología que especulaba o teorizaba sobre el uso del CRISPR para mosquitos, para convertirlos, no sé si era convertirlos en machos, para que, como son las hembras las únicas que van a picar, para extraer sangre, para los huevos, etcétera, para evitar la transmisión de ciertas enfermedades que se transmitían en gran parte por vía mosquito. Y era una teoría y tal. Claro, a priori, que no lo sé si eso existe, si lo han hecho, si es viable. Lo han hecho de forma controlada en ciertos lugares del mundo. Hay una empresa, de hecho, que está haciendo modificación genética, edición genética. No está muy claro, o sea, sí que está claro que tiene un efecto inmediato sobre la población de mosquitos en pocas generaciones, ¿no? Pero, claro, hay muchos animales que se alimentan de mosquitos. A eso iba. Entonces, hay un equilibrio del ecosistema que cuando tú lo miras de forma muy simplista, puede tener un efecto en cascada que no sea el que tú deseabas, ¿no? El humano tiene tendencia a ser muy simplista en sus aproximaciones y luego normalmente son errores luego, ¿no? Claro. Tendrías que tenerlo todo como muy controlado en un espacio muy concreto y que no supiera extender, por ejemplo. Sí, pero eso... De hecho, me recuerda el caso de los siluros, por ejemplo. Tenemos siluros, no porque sean autóctonos de aquí, se instauraron en un momento determinado. No recuerdo exactamente cómo era el ejemplo, pero... Para que se pudieran pescar, son muy grandes. Sí, ¿no? Puede ser. Pero que se trajeron de otro país, no sé si era Egipto, y claro, empezaron a ser prácticamente una plaga porque se encontraban... Bueno, una especie invasora. Eso, una especie invasora. Y se encontraban en muchas situaciones y después se empezaron a encontrar en otros sitios que no se había vertido siluro, quiero decir, porque al final la naturaleza, por muy controlada que parezca, de hecho ahora están estrenando Jurassic World, que especulan sobre todas estas cosas, ¿no? Hacen ciencia ficción, pero claro que al final el intento de controlarlo del ser humano se sale de control y en la película lo vemos, ¿no? También. Entonces, claro, de hecho, mira, hablando de especies extintas, ¿no? El lobo gigante. Sí, creo que en castellano lo dicen también como lobo huargo. Huargo. Sí, pero creo que es una derivación de la palabra
work, que Vale. bueno, pues una palabra así, no sé, germánica, sajónica, Vale. o no sé así, ¿no? Pero sí, es un lobo extinto de hace unos 12.000 años aproximadamente, sí. Bueno, pero se extinguió por algo. Sí. Yo creo que a veces las personas no son conscientes de que la evolución de las especies implica nacer y extinguirse. El problema es de que hay muchas especies que se están extinguiendo ahora actualmente por la acción antropogénica, es decir, que los humanos directamente interaccionamos con su ambiente. Pero hay otras especies que se han extinguido, como los dinosaurios, porque cayó un asteroide, los megafauna, es decir, los que eran enormes. Y la megafauna, como los mamuts o como los lobos o los tigres dientes de sable, que son megafauna, porque las condiciones de vida cambiaron y entonces no se pueden alimentar correctamente. Entonces, tú no puedes desextinguir una especie sin tener en cuenta en qué hábitat los vas a poner. Ya teóricamente, luego podemos discutir eso si genéticamente se puede hacer, ¿eh? Ya. Yo digo teóricamente, sin saber qué efecto va a tener sobre el ecosistema. Eso ya de partida. Luego podemos discutir si este lobo gigante que ha ocupado, pues, no sé cuánto, porque ha salido en el The Times, ha salido en la portada de todos los diarios, se ha hablado a saciedad en todas las noticias, en todos los medios de comunicación, si es verdad que han desextinguido el lobo. Y yo te diré que no. No han desextinguido al lobo. Lo que han hecho es coger el lobo gris, que sí que existe ahora, y tunearlo genéticamente, modificando genéticamente 14 genes para que crezca más, para que tenga más envergadura, para que su cráneo sea un poco distinto, para que su pelaje sea blanco. O sea, han hecho cambios concretos, pero es un lobo gris. No es un lobo gigante. Se reproducirá, si tuviera ocasión, ¿no? Que dicen que los van a castrar, con lobos grises. Son lobos grises. Ya. Son lobos grises. Para que se parezca al Fórmula 1. Exactamente. Y bueno, ya veremos lo que va a pasar con ellos, ¿no? De momento hay 3, hay 2 machos y una hembra. Los 2 machos son idénticos genéticamente, vienen de la misma células modificadas y editadas, son clónicos. Y la hembra es de otra línea, ¿no? No sé si tiene exactamente los mismos cambios, pero externamente te lo crees. Entonces, al humano al final, hay veces que no le importa la realidad. Le importa la apariencia. A ver, necesito que sea un nuevo. No. Se ve como es, ¿no? Pues ya está, yo con esto me conformo, ¿no? Lo cual también dice algo de la especie humana, ¿no? Nos conformamos con algo que parezca pero no con la realidad. Sí. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, si ha sido una especie que nosotros los humanos hemos extinguido y que se puede traer otra vez en vida? Podría el caso de el dodo. El dodo iba a decir, pero Tasmania. El de Tasmania, eso estaba pensando. ¿En ese caso estarías de acuerdo o crees que es ético volverlo a traer, por ejemplo? Honestamente, yo que esto necesita muchísimos recursos científicos y de dinero. Creo que todo este dinero se tendría que dedicar a que las especies que están en peligro de extinción no se extingan. O sea, creo que es allí donde tenemos que esforzarnos, ¿no? Claro. Traer a la vida un animal que está muerto, que se ha extinguido, no tiene mucho sentido para mí. La vida es la vida, lo que vale es la vida. ¿Qué es lo valioso que tienen estos animales extintos? Que los podamos estudiar, que tengamos su información genética. Quizá en el futuro esa información genética será importante para salvar a los que están quedando. Pero no tiene sentido rescatar a algo que ya no existe. Sí que tiene sentido conservar lo que tenemos. Pero esto no llama la atención. A la gente le llama más la atención los grandes actos heroicos, ¿no? Yeah. Y bueno, yo creo que no hablaré de correcto o incorrecto. No creo que sea una cuestión de moral. Yeah. Ni siquiera de ética, en el sentido ético estricto. Aunque podríamos discutir si está bien traer solo a 2 animales de toda una especie, ¿no? Lo que está claro es de que hay unos animales que si no hacemos nada, eso sí que se van a extinguir. Es que y deberíamos poner, ¿no? Es que hay un sesgo, ¿no?, de los humanos de que siempre buscamos. Al final la empatía funciona por la cercanía que nosotros encontramos con la especie que miramos. Y porque son icónicos y los atraen. Sí. ¿No? Entonces a nadie a priori le importa que una bacteria del fondo marino se extinga, pero que el mamut se ha extinguido, sí, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Para desextinguir el mamut tendrán que pasar por elefantas
asiáticas, que también están en peligro de extinción. Y las vas a utilizar como meras madres de alquiler, como si fueran bolsas de basura. O sea, ¿tiene sentido ninguno? No tiene, es que mientras mires como te lo mires no tiene sentido. El tigre de Tasmania se extingue evidentemente por la actividad humana, pero también tiene una enfermedad que era un cáncer infeccioso. Es que a lo mejor lo resucitas y ahora morir de cáncer. ¿Tiene sentido ninguno? No. Los rinocerontes están a punto de extinguirse. Sí. Y los humanos los continúan cazando porque se creen que su cuerno tiene propiedades afrodisíacas. Y digamos que, en ciertas culturas asiáticas se creen que sirve para la impotencia masculina. Bueno, que es totalmente mentira, que no es verdad, que es como comerse las uñas, porque están hechos de queratina. Pero bueno, cada año tenemos un 6,5% menos de la población de rinocerontes se van a extinguir. Porque no intentamos. Este es un animal icónico, también es importante. Parece que, no es suficiente, ¿no? En tema de los límites, ¿no?, de la ética. Claro, justo antes, que es una pregunta que me ha quedado en la cabeza, que es por mucho que nosotros, por ejemplo, que Europa ponga regulaciones, Occidente, por ejemplo, me da la sensación que va a haber otro país que le va a dar igual y que va a tirar para adelante, ya sea por tema económico, por a ver quién puede llegar más lejos, no igual que cuando se pelearon para ver quién llegaba a la Luna, lo mismo puede pasar en el campo de la ingeniería genética, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor lo que puede pasar es que nosotros cumplimos una ética, no, esto no hay que hacerlo, tal, y los vecinos en China, venga para adelante, venga, no, tú sigue adelante, por ejemplo, ¿no? Ahí habría una desigualdad entre varios países. Claro, ¿cómo vemos este panorama? Primero vamos a empezar por lo más básico. Europa somos 400 millones de personas y el resto del mundo, todo el mundo completo 8.800, o sea, somos nada. Europa tiene tendencia a pensar que sus religiones, su filosofía de vida, sus prejuicios, en el sentido prejuicios históricos y culturales, son más importantes que las del resto del mundo. Y yo no estoy del todo de acuerdo, en el sentido de que, los humanos somos todos. Entonces, quizá otras sociedades ponderan de forma distinta. No es que no tengan comisiones de bioética, suelen tenerlas. Pero, por ejemplo, las sociedades asiáticas creen, en general, por su cultura, que el bien de muchos pasa por el mal de unos cuantos, es decir, pasa por encima. Vale, no pasa nada. Si hay unos cuantos que se quedan por el camino, mientras sea luego un beneficio para muchos. En cambio, por ejemplo, en Europa, que venimos de un derecho, por ejemplo, latino, en el que el derecho individual es muy importante, en general, no se cree no se cree que esto tenga que ser así. Entonces, cuando ponderas, la bioética son dilemas. Dilema quiere decir que no es blanco y negro, son grises. Hay que ponderar. Se pondera distinto. Veremos por ahí. O sea, que lo que nosotros creemos no se va a poder imponer, porque otras culturas pueden creer distinto. Dicho esto, sí que podemos intentar encontrar un marco común. Pero es difícil buscar marcos comunes, como tú dices. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que todo el mundo también tiene bastante claro. Nosotros podemos pensar que matar a una persona, ¿no?, es un delito muy grave y que no se debe hacer. Pero en cambio puedes tener en muchos países que hay pena de muerte. Se considera que, dependiendo de los casos, los contextos, sí que es lícito hacerlo, ¿no? Incluso hay países en el que si lleva la supervivencia, comer, no comer, no te digo que te ataquen, sino comer o no comer, puede ser también lícito, ¿no? Entonces el humano se mueve entre estos dilemas. No, aquí la gestación subrogada no está permitida. Bueno, pues la gente se va a otro país de al lado, cruzando el charco, y ahí les dejan. Aquí no me dejan escoger a mi hijo, pues me voy allí pagando. Aquí no me dejan editar genéticamente mi embrión. Quedará un día en que esto se podrá hacer en otros sitios. Quizá lo que tenemos que hacer es educarnos, ¿no? Ya sé que eso es difícil. Pero hay que tener criterio para que sí y para que no. ¿En qué casos creemos que eso es conveniente? Claro. Yo también te digo algo, y lo digo a todo el mundo. Es verdad que la mejora tiene
o sea, yo encuentro muchos argumentos detractores de la mejora. Pero si el hombre tiene que llegar a Marte o a la Luna y establecer una colonia y vivir allí, o estará editado genéticamente para soportar esas condiciones, o solo podemos enviar robots porque no van a sobrevivir. Claro, es decir, que podría haber incluso podría ser usado genéticamente, o sea, la tecnología esta podría ser usada para colonizar otros planetas incluso. Sí. Es que si no, no vamos. No lo había pensado esto. Bueno, porque el humano lleva millones de años evolucionando para vivir en este planeta. Claro. Con estas condiciones por ejemplo, de gravedad, por estas condiciones de presión atmosférica, con estas condiciones de protección de los rayos cósmicos. Rayos cósmicos en general, pero tenemos una atmósfera y tenemos un campo magnético. A la que sales de aquí, nos van a freír las neuronas y nos hacen las células y nos vamos a morir de cáncer de neurodegeneración por los rayos cósmicos. Claro, esto me lleva a otra pregunta, que quizá se podría usar esta técnica para los astronautas, para que soporten unas condiciones que en muchos casos pues llegan aquí después de varios meses y tienen problemas físicos de salud por haber estado en unas condiciones totalmente, antigravitatorias, con la teoría, si podemos decir, inhóspitas, es decir, eso puede vivir aquí. Claro, pero entonces si los editas genéticamente, para esas nuevas condiciones no podrán volver a la Tierra. Uh-huh. O sea, esto es ciencia ficción, pero es real. Si tú cambias las cosas tanto para adaptarlas a una situación, seguramente luego ya no podrán volver. A lo mejor volver a cambiar. Es como... Las tendrías que volver a cambiar, claro. Tendrías que hacer una reversión que se dice. Porque a día de hoy se puede hacer, como digamos, cambiar, porque al final tú tienes una genética que está distribuida por todas las células de tu cuerpo, ¿no? Sí. Pero si tú cambias unas células, pues no es bastante para... Claro, tendrías que cambiar todas las células de tu cuerpo para que el individuo entero tenga esa genética, ¿no? Esos cambios. ¿Esto se puede hacer? Bueno, pero tú piensas que depende de para qué. O sea, en la terapia génica pasa igual. Uh-huh. Te introducen un virus terapéutico, puede ser de otra manera, pero generalmente es un virus terapéutico con un gen que solo tiene que expresarse en hígado o solo tiene que expresarse en las células más hematopoyéticas. Entonces no te importa el resto del cuerpo, solo te importa dónde hace falta esa función. Mira, hay una de las tecnologías más modernas que a la gente quizá les suenen contra el cáncer incurable, que son las células CAR-T. Bueno, las células CAR-T están editadas genéticamente y te las introducen en el cuerpo, pero solo son para el sistema inmunitario, es decir, células hematopoyéticas, no el resto del cuerpo. El resto del cuerpo no tocas eso. Pero claro, si tú tocas un embrión, tocas todas las células, y no solamente las células del cuerpo, sino lo más importante, tocas las gónadas, es decir, las que van a dar lugar a espermatozoides y óvulos. Entonces, estás tocando ese individuo, pero estás tocando todos sus descendientes. Y eso es lo que yo pienso que tenemos que reflexionar mucho. Uh-huh. Porque es como cuando tú tocas un naipe en un castillo de naipes. Te crees que solo va a tocar ese punto, pero depende de cómo vas a hacer caer todo el castillo. No es lo mismo. Pero se hace a nivel localizado, ¿no? Y funciona. Sí. Y se puede hacer a nivel general, de cambiar todas las células de tu cuerpo. Si lo haces en el embrión, sí. Pero en un individuo adulto que tiene miles de millones, no sabemos hacerlo. Teóricamente se podría hacer, ¿no? No tenemos manera. O sea, tienes que buscar de qué manera introducir esa información genética. Entonces utilizamos virus porque son muy eficientes, virus terapéuticos, que le quitas todo lo de virus y solo le pones como la caja, ¿no? De entrega, y dentro en lugar, pues le pones en lugar de hamburguesa, pues el gen, ¿no? El gen que te interesa. Solo sabemos hacerlo a un pequeño grupo de células. No sabemos cómo llegar, porque las células diferenciadas de nuestro cuerpo tienen mecanismos de entrada distintos. Entonces, es como si tú tuvieras una llave para entrar en una puerta, pero te sirve para esa puerta, pero no te sirve para las otras puertas del rellano, porque tiene una llave distinta. Si lo haces en un embrión, como todo lo que sale del embrión estará modificado, entonces modificas todo. Y también sus descendientes. Claro. Muy interesante, la verdad. Bueno, hace pensar. Sí, hace pensar. A mí lo que me gustaría es que la gente, ¿no?, tuviera tiempo de ir pensando, por ejemplo, qué cambio piensan que sería conveniente o que creen que les gustaría, ¿no?, que esto fuera así.
seguramente para la mayoría de los cambios que dijeran, podría encontrar un contexto, situación en que eso no es deseable. Pues que nos pongan en comentarios hasta dónde llegarían ellos de esos cambios que estábamos mencionando. En el campo de la visión, que es tu especialidad, mi investigación, sí. ¿Qué es lo que habéis conseguido? Bueno, mira, llevo muchísimos años investigando en visión, en familias que tienen enfermedades raras de la visión. Lo primero de todo era el diagnóstico, porque no había diagnóstico genético. Empezamos antes de que hubiera el genoma humano. Entonces era, pues, tener una familia en la que sabes que hay una persona o varias que tienen, que están volviendo ciegas y quieren saber si tendrán más hijos con esa enfermedad, o si son portadores y van a tener hijos aunque ellos no lo manifiesten en el futuro, ¿no? Y entonces necesitas saber qué gen. Mira, esto es como cuando te levantas por la mañana, ¿no? Y te vas a lavar la cara y te das cuenta que no tienes agua. Bueno, ¿por qué no tienes agua? ¿Es porque no te funciona ese grifo? ¿Es porque tienes un problema en tu casa pero no en el resto del edificio? ¿O es una avería general? Si tú llamas a tu lampista, a tu fontanero, y decir, oiga, venga porque no tengo agua, te va a decir, bueno, pero ¿solo no lo tiene en el baño? ¿O no lo tiene en el baño, ni en la cocina, ni en todas partes de su casa? ¿O qué? Porque si no, si es solo tu grifo, pues viene y te cambia el grifo. Pero primero tienes que tener el diagnóstico. Pues lo mismo pasa en genética. Tienes primero que diagnosticar. Pues nos dedicamos bastante tiempo a diagnóstico. Una vez vinieron el genoma humano, técnicas de secuenciación masiva a un precio muy accesible, que puedes coger la de una persona y secuenciarlo todo y ver qué información genética no funciona, pues nos dijimos, bueno, pero ahora que ya sabes el porqué del gen, pero no sé exactamente cómo sucede, pues tengo que hacer modelos. Y empezamos a modificar genéticamente ratón para que tuvieran mutaciones parecidas a las humanas, para poder ver qué le pasaba a esa retina. Porque si tú te estás volviendo ciego, yo no puedo sacarte el ojo para decir, a ver qué le pasa a su ojo, pues te dejo ciego de todo. A lo mejor arreglas el ojo, pero ya... No, te lo arreglo porque ya te lo he quitado. No, eso no. Claro, quiere decir que hay muchas cosas que tú no puedes hacer directamente sobre el paciente. Por eso tienes que generar un modelo. Y el ratón, bueno, pues no deja de ser mamífero, fácil de manipular, fácil de ver en el laboratorio, bueno, pues es un modelo. Ahora ya estamos pasando a otro modelo distinto, que son generar retinas directamente de células humanas. Es decir, imagínate que traigo un pellizquito aquí, una pequeña biopsia, cojo tus células, las pongo en una cápsula de Petri y las reconvierto, no las desprogramo, las reconvierto como si fueran embrionarias. Las convenzo con lo que se llama el cóctel de Yamanaka, que son 4 genes. Si expresan esos genes, esas células que eran piel pasan a ser embrionarias. Y una vez las tengo como embrionarios, les digo, y ahora, con otro cóctel de factores de crecimiento, quiero que me hagáis una retina. Y es increíble. Fabricas algo lo más parecido a una retina humana, sí, con esta cereminada, pero en una cápsula de Petri es pequeñita como una uña, pero en mi cápsula de Petri del paciente. Y entonces puedo ver qué le pasa. ¿Para qué? Para hacer una terapia, claro. Yo quiero curarlos. No solamente saber el por qué. Si sé el por qué, algún día los podré curar. Claro. Ostras. Y yo había escuchado esto también con hacer como un corazón para trasplantar a la gente que tenía problemas de corazón, ¿no? Sí. Pero no, lo que yo vi hace ya años que vi estas noticias es que no lo habían conseguido porque no sé si faltaba como encontrar la forma de estructurarlo o algo así. Imitaban bien las células. Pero igual no te hace falta. Lo que sí, por ejemplo, se puede hacer es, si tú imagínate que una persona tenga una, antes se llamaba una angina de pecho, bueno, un ataque al corazón, ¿vale? Y que tiene una pequeña parte que se ha necrosado, que se ha muerto. Eso es importante para reducir el corazón. Pues a lo mejor no necesitas hacer un corazón completo. A lo mejor lo único que tienes que hacer es sustituir estas células que ya no están vivas y que están fibrosadas o que hacen que no funcione bien el corazón. Y eso sí que se puede hacer. Pones un parche. Bueno, es que a veces hacer una cosa completa es muy difícil, pero intentar arreglar esa pieza que no funciona, hacerlo como un parche, es muchísimo más fácil. Claro. Imagínate que se pudiera hacer esto. Coges un corazón que tiene un problema de este tipo y tú le pones células, ¿no? Cardiomiocitos nuevecitos que se coloquen ahí
no tengan rechazo y que hagan que ese corazón vuelva a funcionar, ¿no? Es como llevar el coche al mecánico. Claro. Tú no intentas arreglar un coche que sea antiguo, que sea un one of a kind, uno de ese tipo. Tú a lo mejor no te interesa hacer otro idéntico hecho a mano, tal, ¿no? A lo mejor cambiando 2 o 3 piezas, ¿no? Uh-huh. De hecho, los coches nuevos son peores que los antiguos. Bueno, tienen obsolescencia programada, que dicen, ¿no? No sé. Ahora estaba pensando también en otra noticia que leí recientemente. No sé si la noticia era reciente, porque a veces pasa eso de que algunos medios de pronto sacan algunas noticias y no entré a ver el artículo, ¿no? Pero que hablaban de que habían conseguido rejuvenecer un ratón que estaba viejo y habían conseguido rejuvenecer todas sus células y por lo tanto la apariencia era de ese ratón joven. Esto realmente es posible, es así, es un poco... Bueno, hay maneras. La manera más fácil, digamos, según lo que se dice, es, bueno, lo pones en restricción calórica. Es decir, que no coma tanto como querría, sino que le haces pues una alimentación, evidentemente tiene que estar súper equilibrada, ¿no? Entonces el cuerpo entra como un estrés de que no tengo suficiente alimento de una manera y tiene que estar todo el rato como controlando que sí, que no, y eso implica que regenera más. Esto se ha demostrado que funciona bien en ratones, en moscas, en nemátodos, que son una especie de gusanos, pero que tienen una vida muy corta y que tú regulas muy bien qué es lo que les das. En humanos, lo que está claro es de que si tienes obesidad, no vas a tener y vivir muchos años. Tienes problemas metabólicos múltiples. Con la restricción calórica mejoran. Bueno, claro, mejoran porque tienen un problema, que es la obesidad. Sí. No está nada claro que en personas sanas de alimentación equilibrada la restricción calórica funcione. Funciona en casos que tienes una enfermedad previa. Vale. Hay gente que dice, bueno, vamos a cambiar totalmente la sangre y cojo la sangre de un animal viejo y le pongo la sangre de un animal nuevo. Con esto saco, pues, evidentemente, células senescentes, señales de senescencia que están circulando por sangre, ¿no? Y con eso rejuveneces al ratón. Bueno, es probable que tengas como un fluido, ¿no? Que estés como reciclando más. ¿Eso va a funcionar en humanos? Pues no lo sabemos. Bueno, a lo mejor lo sabemos con un caso, pero un caso no realmente no implica nada, ¿no? Hay una persona que es supermillonaria, que tiene 40 años, creo. Y que en Estados Unidos, ¿no? Sí. Creo que sé quién te refieres. Porque tiene vídeos por YouTube por todas partes, ¿no? Y que se ha propuesto, ¿no? Ser más joven casi que su hijo de 16 años y bueno, que lo que está haciendo, pues quitarle la sangre del hijo, bueno, a dios de transfusiones, ¿no? Haciendo ejercicio físico continuamente, bueno, no sé cuántos millones al año se está gastando en tomar vitaminas, oligoelementos, pam. Bueno, toda esta gente que se hace tantas cosas para vivir más tiempo, claro, como lo están haciendo al mismo tiempo que tú estás viendo con ellos, tú no sabes qué va a pasar, porque es un experimento longitudinal. Yo lo que sí te puedo decir es que el humano, su sueño no es vivir muchos años. Su sueño es eternamente joven. La epopeya de Gilgamesh, ¿no? La inmortalidad, ¿no? Pero para ser joven. Es la plaza de la eterna juventud. Sí. No de la inmortalidad. No nos confundamos, no es lo mismo. No, pero quiero decir que la inmortalidad también es algo que... Sí, pero no quieres ser inmortalmente viejo. Quieres ser inmortalmente joven. Sí, eso por supuesto. Y toda la gente que ha hecho todos estos tratamientos que llevan desde los años 80, 90, 2000, bueno, ya veremos si van a vivir más que la persona que vive más años, que era 124. Hemos alargado la esperanza de vida, que no es lo mismo que la longevidad máxima de la especie. Ya, la esperanza de vida es porque... No hay más gente que esté viviendo más allá de 20 años. Claro. Sí, No, y tienes cáncer, te operan, tienes una infección, te tratan con antibióticos. Antes la gente se moría como moscas con las infecciones. Ahora con vacunas y con antibióticos la gente no se muere de la infección. Antes la gente caía y se rompía y tenía sepsis. Ahora no. O sea que todo esto hace que nuestra esperanza de vida se alargue, pero es que la esperanza de vida no es la longevidad máxima. La gente lo que quiere es llegar hasta los 80 estando sanos y bien. De momento, el consejo mío es empezar desde jóvenes con ejercicio físico moderado, no el alto,
No, moderado y continuo, una dieta equilibrada, mantenerse activo mentalmente y tener una buena vida emocional, tener amigos, etc. Esto es lo que se ha demostrado que parece que mejora la calidad de vida una vez ya eres mayor. Bueno, pues empecemos de jóvenes. Y de hecho, drásticamente, la comparación entre las personas sedentarias que no caminan lo que deberían caminar y las personas que se mueven un poco, no digo... Pero es que tu cuerpo está pensado. Sí. Tu cuerpo lleva años de evolución pensado para moverse, para andar, de hecho. Sí, Es el ejercicio perfecto si lo combinas con más cosas. Nuestra audiencia está acostumbrada a esto porque yo suelo decir que de los últimos 150.000 años, los últimos 10.000 son las sociedades agrícolas, desde la revolución agrícola. Entonces, toda la genética ha estado construida no solo desde estos 150.000 años, sino que además con nuestros primates, sí. Nuestros primos primates también compartimos genética y pues imagínate. Pero fíjate, mira, cualquiera que me esté escuchando, que se lo plantee, ¿no? ¿Qué ejercicio físico toda persona puede hacer, aunque no sepa? Tú nadar, si no te enseñan a nadar, no puedes nadar. Correr, a partir de una cierta edad, ni los tobillos ni las rodillas aguantan, porque el golpe y el impacto que tienes de tu cuerpo sobre la tierra es muy duro y castiga mucho, ¿no?, todo lo que sería estos elementos. Pero andar, incluso personas que no andan nunca, puedes ponerlas a andar y pueden andar 8 horas diarias, 10 horas diarias. De hecho, creo que... Porque el cuerpo está pensado para eso. Creo que es la fuerza que tengas en el torso inferior disminuye muchísimo. Si tú tienes más fuerza, disminuye muchísimo la mortalidad porque evitas mucho las caídas, igual que el equilibrio, ¿no? Que es, por mucho que tú estuvieras fuerte, eso pasa con los gym bros que van al gym y solo hacen el tren superior, después te das cuenta que es mucho más importante, al menos para evitar este tipo de muertes, el tren inferior. Y entonces, caminar es algo que puedes hacer, el equilibrio que también... Lo trabajas bien, sí. No, y además, yo creo que hay más cosas que son importantes, es decir, caminar lo que pasa es que es un ejercicio que puedes mantener de forma continuada y que es un cardio suave, ¿no? Digamos, pero evidentemente tienes que hacer otros ejercicios porque solo andando quizá no, pero si los combinas bien, sí, pues está bien. Hay una cosa, por ejemplo, que la gente no se da cuenta y es muy importante, es la coordinación de todo el cuerpo. Por ejemplo, bailar. La gente mayor pierde esa coordinación si no ha continuado bailando toda su vida. Y es muy importante, por lo que tú has dicho del equilibrio y de mantener esa coordinación de si muevo por aquí tengo que hacerlo de esta manera, esta conciencia de la colocación de tu propio cuerpo es muy importante para no caer, claro, para mantener un estado correcto, ¿no? Vale, ahora mientras hablábamos estaba pensando en otras cosas que durante muchos años yo veía, que es los gatos fluorescentes, que los modificaban genéticamente, que había gente que decía que podía modificar, que había como unos kits de modificación genética, todo eso, ¿qué quedó? Porque ya no escuché más hablar de eso. Bueno, ¿Qué pasó? No, creo que esta persona todavía continúa, es un biohacker, creo, pero hay más. Pero este es muy conocido en ese momento porque lo hizo como muy gratuito, no pagando, pero era algo muy accesible y todo el mundo podía comprar. Bueno, el problema es lo que te he dicho antes, eran por transgénesis. Tú puedes hacer modificación o edición, es un poco distinto, hacer transgénesis en un embrión. Entonces ese individuo que va a salir, pues en muchas células va a tener eso. Pero si tú lo haces sobre un individuo que existe, si tú lo haces sobre un gato, sobre un perro, lo vas a hacer sobre una pequeña región, pero no sobre el todo. Ya. Porque no sabemos llegar a todo el cuerpo, solo sabemos llegar a partes. O lo haces cuando es pequeño. En China se pusieron muy de moda, y en Estados Unidos creo que también, unos pececitos fluorescentes, que eran transgénicos para la proteína verde fluorescente de medusas, que por ingeniería genética la puedes cambiar muy poco y puedes hacerla de distintos colores, como si quieres todo el arco iris, ¿no? Entonces, esta proteína fluorescente se activa con la luz actínica. Es la que está en el rango del azul liloso. ¿Sabes cómo la gente si has ido a las discotecas de antes, cuando era joven, había una luz actínica que hacía que el blanco... alguna vez lo he visto. Es un color como azul liloso. Pues eso,
sobre estas proteínas verdes fluorescentes la hace fluorescente. Entonces tú tendrías tu acuario por esa salud. Y ves ahí los pececitos pues de color amarillo, rosa, verde, azul, por ahí, ¿no? Que era como muy llamativo. Yo supongo que esto pues ha tenido el éxito que ha tenido, pero esto se hace en huevos de pescado. Vale. Entonces luego ya crecen. Porque el kit que vendía era para hacer esto. O sea, funcionaba. Sí, pero ya ves que no para más. No. A ver, yo no digo que no haya alguien que lo compre, pero no es mainstream, ni mucho menos. Tampoco has visto que se haya publicado, ni nadie se haya mostrado. Mira, se ha hecho en laboratorio y se ha hecho por fecundación in vitro y génesis en el cigoto, y luego lo tienes que volver a poner dentro de la madre de alquiler, en los peces, porque son huevos. Por eso que, bueno, hay veces que hay mucho hype, como tú dices, mucha de moda, guau, y luego pues volvemos a la realidad. Y otra técnica que estaba pensando, que esto ya es más común, que es el de poder hacer tests de ADN, que hay distintas empresas. ¿Lo recomendarías a alguien que le preocupe su salud o para ver qué puede tener, qué no? No sé si son realmente... Lo recomendaría solo dependiendo de cuál es el objetivo. Muchas de las empresas surgieron eran ciencia recreativa. Era para esto, para saber si tenías, la cera de la oreja espesa o tenías propensión a tener pecas, pero esto ya lo sabes tú, o sea, tampoco te hace falta que te lo diga. Pero bueno, te hacía como gracia. Hay gente pues que le hace ilusión saber pues que tiene un 2% en el mercado. Pues esto es recreativo. A mí esto me parece banal y frívolo. Entonces, las empresas que cobraban muy poco por esto, lo que era interesante es tu ADN y todo el cuestionario que te hacían responder, con lo cual comerciaban con tu ADN y con tus datos. Entonces, para mí, por ejemplo, yo no lo haría de ninguna manera. Claro. Luego hay otras empresas en que te lo pueden ofrecer, pero pagas por el servicio. Entonces, en ese caso tú respondes a tu curiosidad, pero tú pagas por todo el servicio sobradamente, con lo cual el negocio ya lo están haciendo directamente, con lo cual asumo que por la ley de protección de datos, etcétera, etcétera, estos datos se anulan. Y luego hay empresas o hospitales que lo hacen con intención terapéutica, es decir, de diagnóstico. Yo soy partidaria, de hecho es lo que yo te he dicho que me dedico al diagnóstico genético, pero con una intención clara de evitar tener personas que tengan una enfermedad o que se puedan ser tratadas. Para mí eso no es frivolidad, entonces pagas por un servicio, evidentemente. Y si es para prevenir, por ejemplo, imagínate que yo quiero, por ejemplo, el caso de mi padre, si yo quisiera saber si yo tengo eso, a ver, lógicamente eso creo que se puede hacer. Claro. Pero si además quiero saber otras cosas, otras cuestiones, como por ejemplo, no sé si es posible, saber si tengo más propensión al alcoholismo o más hábitos de adulto, eso es. Cosas que ahora tú no manifiestas porque eres todavía joven, pero que a lo mejor cuando tienes 40 años, pues a lo mejor sí que... hombre, yo vuelvo a decirte, si son cosas para la salud, sí, porque la prevención, o sea, la medicina del futuro será preventiva. Evidentemente será terapéutica, curarás, pero la mejor curación es la prevención. Y yo, por ejemplo, soy muy partidaria de poder hacer accesible que la gente pueda hacerse test genéticos para saber si son portadores o no de enfermedades raras. Claro. Y para que también su pareja puedan comprobarlo, porque todos somos. La cuestión es que no es que haya unos que sean portadores y otros no, claro. Que eso sería como hay unos que sean peores que otros. No, es que genéticamente todos tenemos mutaciones graves. Es que la gente suele confundir la heredabilidad, ¿no? Es que, claro, tú tienes este gen y has heredado este gen. La heredabilidad no funciona así, solo el caso de Mendel, ¿no? Pero las enfermedades raras suelen ser mendelianas y esas son muy graves. Claro. Ellas tienen curación. Pero si quieres ahora vamos a hablar del riesgo Sí, poligénico. lo único que antes quería es que realmente entonces hay empresas que lo hacen y que lo hacen bien, porque otro miedo que tenía era ¿no? El de los datos, ¿no? El que tengan tus datos, a mí me preocupa. Pero... A ver, como todo depende de las empresas, de la seriedad de la empresa. Pero si tú pagas dinero para aquello y muy claramente con un fin sanitario, yo sí que
creo que son confiables. La sanidad pública no ofrece estos test genéticos de todas las enfermedades raras de momento. En Inglaterra sí, por ejemplo. Incluso se están proponiendo secuenciar totalmente el genoma de todo bebé que nazca para poder predecir qué enfermedades mendelianas puede sufrir, qué alergias puede tener a medicamentos y tal. Y, como tú has dicho, estas enfermedades de futuro. Porque ahora míralo desde un punto de vista epidemiológico, es decir, como gobierno, claro, yo necesito saber si de aquí a 30 años, o de aquí a 40, o de aquí a 50, voy a tener tantos millones de personas afectadas de diabetes de adulto. Porque no tengo que esperar a que tenga 50 años y yo los tenga fatal y tengan todo de complicaciones. Tengo que empezar sabiendo y previniendo, haciendo que hagan ejercicio, que comen de otra manera. Pero a la gente no le gusta mucho esto. Todo el mundo sabemos que si fumas es muy probable que llegas a tener cáncer. Y no solamente pulmón, la orina, por ejemplo. Pero la gente no quiere saberlo esto. La batería. Entonces, yo lo que creo es de que saberlo, luego ya puedes tomar tus decisiones en la vida. Pero si no estás informado, no puedes tomar ninguna. Ya. Entonces, saber tú de entrada que tú, por ejemplo, eres portadora de fibrosis quística y tu pareja también, claro, quiere decir que luego, quizá para tener tus hijos, sabiendo lo que implica esta enfermedad que no tiene cura todavía y que es gravísima para tu bebé y que se va a morir luego, pues a lo mejor lo que dices es, bueno, voy a hacer fecundación in vitro para tener hijos que sepa seguro que no van a tener la enfermedad, que es mendeliana. Lo otro, que es probabilístico, si quieres lo hablamos, pero ya es más complicado. Es que a nivel filosófico, esto ya nos cuesta tener hijos ahora porque tenemos más recursos, porque la competencia por esos recursos implica que nosotros, digamos, inconscientemente, vamos a invertir más porque aún no estoy capacitado para tener hijos, vamos a hacer más. Entonces ya no me imagino si además entramos ahí con estas técnicas y estas estrategias, ¿no? Llevará a la competencia pues a un nivel, bueno, llevaría. Si solo son enfermedades, creo que todo el mundo lo puede comprender. Porque si tienes un hijo con una enfermedad, o sea, una enfermedad minoritaria que no tenga ninguna cura, es muy duro. Claro. Y toda la familia sufre, no solamente el individuo. Otra cuestión que está un poco subyacente a lo que tú dices es, vamos a ver, pues como te he dicho que en Estados Unidos puedes escoger el embrión para que no tenga menos probabilidad, no es que no tenga, sino menos probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Vale, pero eso no te asegura que no las va a tener. Ya. Porque depende de qué calidad de vida tenga, cómo se va a alimentar, qué ejercicio haga, tus genes van a estar bien, más o menos. Pero luego depende cómo los juegues. Mira, mi ejemplo, para todo el mundo que nos esté escuchando, seguro que así lo va a captar. La genética es, cuando juegas las cartas, la mano de cartas que recibes. Tú no las coges, las recibes, la heredas. Pueden ser más buenas o no tan buenas, pero tienes que jugarlas, y jugar es el ambiente. Eso hace epigenética sobre tu genética. Entonces, qué dieta lleves, qué ejercicio, qué sistema de vida hagas, puede hacer que de tus genes, que no eran fantásticos, pues puedas ganar la partida, más o menos, o que tengas los genes buenísimos, les juegas fatal, claro. Y entonces a lo mejor te mueres de una sobredosis de droga. Hombre, si resulta que tienes todos los genes fantásticos para poder vivir muy longevo, pero luego resulta que también tienes a variantes que te predisponen a la adicción y tú te pones delante de la adicción, pues a lo mejor te vas a morir de otra cosa. Yo ponía el ejemplo con el caso de la cultura y la biología, con el ejemplo de un libro. Un libro tiene sus puntos, sus comas, sus palabras, está bien escrito, está mal escrito, pero el cómo lo leas es la interpretación que hagamos, ¿no? Y puede ser las letras que escriben todo ese libro, que se escriben en los puntos y todo eso, la biología, las reglas, la genética, y después el que tú, cómo lo leas, dependerá del ambiente, etcétera, etcétera. Es otra metáfora muy buena. Es interesante el tema de las cartas. Y me ibas a contar algo del riesgo, por ejemplo. Eso. Sí, bueno, esto es lo que justamente ahora por estamos hablando. El cálculo de riesgo apotigénico, por ejemplo, es muy útil. O sea, vamos a hablar de que no es lo mismo una persona que esté aquí y que tú te digas, mira, tienes bastantes genes para tener probabilidad de esto, vamos a tomar medidas para que esto no pase. Esto es una cuestión y es directamente impacta sobre ti, sobre tu bienestar. Pero seleccionar embriones, hijos de una pareja sana, porque este tiene un 32% de probabilidades de tener riesgo cardiovascular y el otro tiene 35%,
esta diferencia es discrecional, no es real, porque es probabilística. Claro. Y por tanto terminas escogiendo, a lo mejor por el color de ojos, porque luego otro al final, de una misma pareja, como están repartiéndose más o menos las mismas cartas, si hablamos de riesgo poligénico, no hay tanta diferencia. Si hablas de mendeliano es otra cosa. Claro. ¿Tienes edad o no lo tienes? Pero el otro es más cartas. Entonces, para mí me parece una frivolidad escoger embriones por puntaje, que encima el puntaje qué valor le doy, lo hace un algoritmo de inteligencia artificial, que dependerá de cómo va a estar programado. O sea, que encima no hace ni una persona decide. ¿Se está usando la IA en estos campos de inteligencia? Sí. ¿Y qué tal? Bueno, se utiliza, depende de qué. O sea, hay algoritmos de mucho tipo. Por ejemplo, en el caso de escoger embriones por puntaje, sí, claro, tienes que hacer cálculos probabilísticos. Entonces, utilizas algoritmos entrenados. El problema de los algoritmos y la inteligencia artificial en salud es que son tan buenos en tanto cuanto los datos con los que han sido entrenados. Claro. Y el problema es de que no hay suficientes datos, o no de todas las poblaciones, o no de todos los tipos de personas. Entonces, si tú, por ejemplo, utilizas datos genéticos de Europa, que es de donde hay más datos, e intentas aplicar ese conocimiento y extrapolarlo, por ejemplo, en África, que hay muchísima más variabilidad genética, pues es que a lo mejor es peor lo que vas a hacer. Ya. Porque tú estás entrenando con unos datos, pero que no se pueden aplicar ahí, que son otros. Vale. Quería preguntarte sobre el tema de... Porque todo esto son empresas, ¿no? Lo que decíamos de los tests. Claro, debemos dejar en manos privadas la capacidad esta de la ingeniería genética, el poder hacer tratamientos o poder modificar genes incluso a nivel embrionario, o habría otras alternativas que eso no sea así. Porque si es en manos privadas, puede ser que los intereses de las empresas sesguen, ¿no? Lo que es. Bueno, pero al final las empresas van por dinero. Es decir, al final es un interés económico. Siempre es económico. Si tú tienes un sistema público, también dependerá de sus políticas públicas, que también tiene una política detrás y que también puede tener a lo mejor una política a largo plazo. Entonces, no puedo decirte claramente qué es lo mejor, porque creo que depende mucho. Y depende del contexto al final, ¿no? Y depende de la regulación. Mira, en Estados Unidos no tienen tanta regulación. La tienen, pero no tan estricta como en Europa. Y ahora con lo del lobo salvaje, primera noticia, ¿no? Del gobierno Trump es, ¿veis? Esto es lo que conseguimos con empresas privadas que innovan y no con tanta regulación. O sea, innovación, no regulación. Claro, entonces es un liberalismo absoluto, ¿no? Yo quiero hacer esto porque hay una necesidad o una demanda o alguien que pone el dinero. Eso no quiere decir que vaya en beneficio de toda la humanidad, quizás muy grande, ¿no? Pero de la sociedad, que es un poco más limitado. La bioética, en teoría, los principios bioéticos intentan el beneficio de la sociedad, no el beneficio de unos pocos. Dentro de los principios de bioética está, evidentemente, la beneficencia. Primero todo es la no maleficencia, no hacer daño. Y la autonomía de la persona. Si actúa sobre la persona, claro, si es otras cosas, pues pensarlo. Y luego está, en segundo lugar, ¿no? El hacer el bien, la beneficencia, y la equidad y justicia. Claro, si solo lo tienen unos pocos y los demás no. Pero bueno, esto... A eso también quería entrar. Sí, el problema de la mayoría de las tecnologías muy avanzadas es que suelen ser caras o requieren de mucho conocimiento. Y esto hace que solo unas pocas sociedades o en unos pocos hospitales o en unos pocos lugares del mundo hay acceso y, bueno, los demás no. Entonces podríamos estar entrando en un mundo aún más desigual entre ricos y pobres, en los que hubiera pues unos superhumanos y unos que, bueno, que se tienen que mantener en ese mundo, ¿no? Aparte de, bueno, de enfermedades o imperfecciones. Para muchos de que nos estén escuchando, hay un poquito de hipocresía aquí. Es decir, todos sabemos que hay lugares del mundo en que la gente se muere de hambre y se muere porque no tiene agua potable. Más sencillo que llevar agua potable comparado con todas estas tecnologías tan caras, y no lo hacemos. Entonces, todos sabemos pues que, yo qué sé, pues hay migración, ¿no? En el mar Mediterráneo.
y bueno, pues se mueren. Pues vale, pues mira, unos cuantos muertos más. Poca gente se da cuenta de lo que quiere decir esto desde el punto de vista. El humano sobrevive también gracias a que es capaz de no pensar en las desgracias de los demás y solo pensar en las propias. Sí, en el del grupo, en el propio grupo. Exactamente, mi tribu, mi familia, ¿no? Tal. Porque si no, no sobrevivirías, porque hay desgracias múltiples en todas partes, ¿no? Pero bueno, entre poco y mucho, ¿no? Pero lo que quiero decir es de que la gente que se preocupa por la falta de equidad no es tanto porque en África no tengan vacunas. Se preocupan porque en mi mundo habrá unos ricos que se lo pueden pagar y yo, que no tengo tanto dinero, no me lo puedo pagar. Por eso digo que hay un poco de hipocresía. Ya. Porque en el fondo la gente se preocupa de, ¿pero yo voy a tener acceso a eso? No, porque no me lo puedo pagar. Ah, pues entonces es injusto. Hay que tener una visión un poquito más amplia. Ya. A mí me importaría, o sea, también es verdad que cuando se avanza mucho, porque hay gente que pone mucho dinero, luego resulta que esto, si es mainstream, se abarata. Antes no habían ordenadores, pero luego se abarataron. Los móviles eran carísimos, luego se abarataron. Entonces, la CAR-T, antes solo se hacía en un hospital de Estados Unidos. Pues mira, ahora resulta que hay varios hospitales cerca que pueden tener este conocimiento. Entonces, hay que tener muy bien, no hay que ponderar muy bien. Ni todo, ni, no sé, encontrar ese punto intermedio que es dificilísimo. Pero también hay un planteamiento que quiero poner sobre la mesa, que es, si hay ciertos países que ponen esas regulaciones, sería lógico pensar que las empresas que sacan rédito económico de hacer esto, busquen otros países donde la regulación sea más laxa y que les complique menos el asunto, ¿no? Sí, hay algunos que lo hacen así. Claro. ¿Esto ya está pasando? ¿O? Bueno, voy a poner un ejemplo a favor de que se pueda investigar en ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, en agricultura, estamos hablando muy de humano, que ya tenemos otros problemas bioéticos, pero por ejemplo en agricultura, ¿no? La edición genética en la agricultura permite hacer cambios casi perfectos dentro de un genoma de una planta para que, por ejemplo, pueda ser resistente a la sequía, o para que pueda ser resistente a exceso de sal, o para que pueda tener alimento, vitaminas que no fabricaría, ¿vale? En Europa, por ejemplo, la restricción con el alimento transgénico, que no es lo mismo que editado, sí. Porque transgen quiere decir que tienes un ADN extra que no tenías, que te lo han introducido, ¿vale? Hace que todo esto no se pueda llevar. Es decir, tú no puedes cultivar para uso humano, alimentación, plantas que han estado editadas genéticamente, que han sido mejoradas claramente. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que en otros países están investigando mucho y van a conseguir estas semillas. Entonces aquí nos vamos a morir de hambre porque el cambio climático está afectando a todo el mundo y vamos a tener que comprar sus semillas realmente. Como además son indistinguibles de una planta naturalmente mutada para hacer eso. Entonces, claro, esto sería un gran receso. Y ahora en Europa se están planteando de si no hay transgénesis, si lo que se está haciendo es una mutación indistinguible de una natural, bueno, pues no seamos tontos, ¿no? Bueno, pues que es evidente. Ya. O sea que no todo es negativo, puede ser positivo, pero hay que ver en qué contextos. Es que hacer plantas más resistentes está claro que lo tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de curaciones en humanos, está claro que hay que ver en qué contextos también, ¿no? Y para qué quieres hacer algo. La edición genética va a llegar para terapia o para mejora, pero si la mejora es solo para personas que se lo puedan pagar, pero no para modificar sus hijos, sino para modificarse ellos. Bueno, pues eso es como la gente que se va a hacer una cirugía estética. A mí me puede parecer bien o mal, pero esa persona puede tener el dinero y lo hace. Ya. Imagínate que en lugar de hacer la cirugía estética, se hiciera cirugía genética. Ya. Pero no pasa a los descendientes, solo se queda en esa persona. Bueno, pues a mí no me importa. Claro, éticamente. Pero el problema es si está modificando genéticamente a sus hijos para que tengan esa característica. Ya. Porque entonces sí que el resto del mundo no estamos jugando con las mismas cartas. Ya. Vale. Estás jugando con cartas trucadas. Y eso puede llegar a ser un problema así. A mí me preocupa más la modificación genética, la edición genética de embriones, me preocupa más que la edición genética de la modificación sea para mejorar o no en personas que ya están vivas. Ya. También hay empresas que hacen estimaciones étnicas, ¿no? Usando pues esa información.
¿Estas estimaciones son ciertas? ¿Funciona? Bueno, depende. Vamos a empezar por decir que yo creo que las personas no son conscientes de que todos somos un puzzle de nuestros ancestros. O sea, muy fácil, muy fácil. Yo no vengo de la nada. Yo vengo 50% de mi padre y 50% de mi madre. Pero ellos vienen un 50% de los suyos. Por tanto, de promedio, yo tengo un 25% de mis abuelos. Como esto, sí, si vas mirando más atrás es lo mismo, pues de promedio tengo un 12,5% de cada bisabuelo, 6,25 y así podríamos ir diciendo. Pero de hecho lo que tenemos desde todo el genoma es como si tuvieras un puzzle de 1000 piezas y que cada pieza o 2 piezas o 3 piezas vinieran de un origen distinto. Por eso, por ejemplo, aunque los neandertales están extintos, en Europa la mayoría de personas tienen entre un 2 a un 8% de ADN neandertal. Hace 45.000 años que están extintos, pero se cruzaron con nuestros ancestros también, o sea que son ancestros nuestros también. Vale, entonces, dependiendo de en qué regiones del mundo durante muchos años no se cruzaron con gente de fuera, pues tú tienes variantes genéticas que son exclusivas de esa región. Entonces, si ahora esas personas salen y tienen hijos con otras partes, tú puedes decir, mira, toda esta parte pues viene pues de estas islas de Filipinas, o esta parte viene pues de la zona de Nueva Zelanda, esta parte viene de Finlandia. Pero es probabilístico, no es seguro. Evidentemente, tú lo que puedes decir, la mayoría de nosotros, como estamos en Barcelona, pues tienes mucho ADN de Mediterráneo. Pero a lo mejor te sorprende diciendo, oye, pero tienes un tanto por ciento, por ejemplo, que viene de la estepa asiática, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor. Yo qué sé, cuando Atila vino, pues hace X miles de años, pues esto, alguien se cruzó y tú tienes este trocito de él, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, pero para mí es una curiosidad, pero no es relevante, no es una relevancia. Todos tenemos fragmentos de nuestros ancestros, todos somos humanos. La gente a veces se preocupa mucho por estas cuestiones, sobre todo como el color de la piel, la forma de la cara, etcétera, cuando de hecho es una anécdota. Dentro de nuestro ADN es una anécdota, no es importante. Vale, y quería entrar también en el tema del transhumanismo. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Y si a favor o en contra. De hecho, lo hemos hablado un poquito, por ejemplo, cuando hemos hablado de mejora genética. Sí. Porque terapia es curar, mejora es que haces algo, una característica que no había y que tú introduces. Mira, por ejemplo, ahora sabemos cómo es posible que los vampiros, en el sentido de los murciélagos que van por la noche y chupan sangre de animales de sangre caliente, cómo es que pueden distinguir en plena noche, ¿no?, dónde está el animal que va a ser su presa. Y lo hacen porque pueden ver en infrarrojos. De día ven con la luz normal, en el rango de luz visible que nosotros vemos, pero de noche pueden ver en el rango de infrarrojo. ¿Por qué? Bueno, porque son sensibles a esta longitud de onda que es distinta. Como sabemos cuál es la mutación genética que lo causa, nosotros ahora podríamos hacer en un embrión humano, introducir esa misma variante de tal manera que generaríamos humanos que no necesitaran ponerse gafas para ver el infrarrojo, sino que de natural lo verían. Eso es una mejora. ¿Es necesario? No creo que sea muy necesario. El transhumanismo a veces cree que hay cosas que son mejores o más buenas y no tengo muy claro que lo sean. Entonces, algunos de los argumentos es decir, bueno, pero cuando tú te pones una gafa ya te estás mejorando. Bueno, pero tú estás volviendo a la normalidad, no estás intentando ser mejor que los demás. Si tú, por ejemplo, tienes que una articulación se ha estropeado, intentan sustituirla, no que seas mejor. Claro. Si tú, por ejemplo, tienes una persona atleta que le colocan unos pies que sean de titanio y que esos pies logran hacer que pueda correr más que una persona normal, deberíamos todos cortarnos las piernas y ponernos las piernas de titanio. O sea, estoy poniendo en una situación que quizás es un poco absurda, pero para entender que no participo de muchas de las prerrogativas. O sea, los argumentos, el argumentario que tienen las personas transhumanistas, para mí, flaquea. Muchas cosas que podemos pensar que es una ventaja,
en el fondo es una desventaja. Y a mí la mejora genética creo que es que no sabemos lo suficiente y seguramente no mejoraremos. Lo que hemos dicho del coche, ¿no? Antes con el coche que no es un Fórmula 1 y lo estoy intentando hacer un Fórmula 1. Mira, un ejemplo. Suponte que tú me digas que la especie humana sería mejor si fuera más alta. Porque si no más alta, pues a lo mejor es más fuerte o más atractiva, ¿no? Estamos hablando de personas de más de 2 metros de altura. Como por ejemplo, pues yo qué sé, los jugadores afroamericanos que están en la NBA. Y eso es que, bueno, son más fuertes, más altos, son más atractivos. Sí. Pero eso es de jóvenes. Luego de mayores tienen problemas cardiovasculares. Claro. Todos. Porque el cuerpo humano está pensado para unos tamaños y unos rangos que están bien de joven. A lo mejor ser más alto, más fuerte, más potente, pero luego pagas un precio más adelante. Entonces, yo con el transhumanismo tengo esa, ¿no? Vamos a hacer que ahora seamos capaces de distinguir la luz ultravioleta. Bueno, pues si también lo puedes hacer con una máquina, ¿no? ¿Para qué necesitas desintegrarlo en tu cerebro? ¿Lo necesitas? ¿Es tu cerebro capaz de procesar esto? ¿Está formado para procesar esto? Uy, ahora tengo sinestesia. Ahora resulta que veo esta luz y en lugar de percibirlo como luz, la percibo como si fuera, ¿no? Un estímulo auditivo. Sí. No tengo muy claro. Yeah. Y más bien soy poco partidaria. Tendríamos que hablar caso a caso. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la razón? Y ver que realmente es una mejora. Claro, si hay una necesidad real, quizá. Claro. ¿Cuál es la perspectiva en los próximos 20 años, tanto de ingeniería genética como de lo, podríamos decir, qué vamos a conseguir en general de todo este campo? Siendo súper realistas, porque ya existen, la mayoría de plantas que cultivamos y que comemos van a estar modificadas, editadas genéticamente, para mejorar muchas características que tiene, ¿no? Por ejemplo, pues mira, me gusta este tomate porque aguanta mejor esta temperatura, pero resulta que entonces no me sale tan sabroso. Pues vas a cambiar los genes para que sea igual de sabroso. O sea que esto se va, pero ya. Animales también, de alimentación. De hecho, ya se está intentando hacer algunos cambios, por ejemplo, en cerdos, para que tenga una cierta calidad la grasa, cambiar un poco el metabolismo en ciertas partes. Bueno, se están haciendo este tipo de intentos. Respecto a los humanos en terapia, yo creo que se va a avanzar mucho. Otra cuestión es si se va a aplicar o no. En cáncer cada vez estamos aplicando nuevas terapias. Pero antes que esto, vamos a tener que hacer prevención. Y creo que la prevención va a mejorar mucho. Se va a hacer diagnóstico genético previo a tener las enfermedades. Respecto a edición genética para mejora, yo creo que no va a salir tan bien como se creen. Yeah. Al menos para muchas cuestiones. Algunas quizá, pero otras no va a ser tan fácil. La selección de embriones, que ahora se las prometen muy felices, vamos a ver cuando estos niños y niñas tengan y sean adolescentes. Yeah. Vamos a ver lo que va a pasar entonces. Porque una cosa es lo que tú pretendes y la otra es lo que va a salir. Y luego importa mucho el ambiente. ¿Qué vida van a vivir? ¿Cómo la van a vivir? ¿Cómo van a aceptar que han sido seleccionados genéticamente respecto a lo mejor amigos suyos que no? ¿Cómo se van a sentir? ¿Se van a sentir integrados o no? No lo sé. A lo mejor lo estás arreglando para una cosa y estás desarrollando 10.000 más. Entonces, yo no tengo muy claro que esto funcione. Sí tengo claro, por ejemplo, que es muy probable que se alargue la esperanza de vida con calidad. Con calidad. Que podamos llegar hasta los 80, 85, 90 años con calidad de vida. Como lo estamos logrando hasta ahora. Es decir, hay gente que tiene... Mira, mi padre se murió hace poco, 102 años. Hasta los 96, su calidad de vida era excelente. Y no hizo nada. Tuvo suerte con la genética y la epigenética. Trabajando desde los 9 años, estudiando cuando era mayor de nocturno, se mantuvo activo con intereses entre una genética, con una alimentación adecuada, haciendo ejercicio, andando. Bueno, pues mira, quizá todos queremos hacer esto. Claro. Llegar hasta más adelante con calidad de vida, sin tener los riñones mal, sin tener diabetes de adulto, sin tener osteoporosis. Eso es donde deberíamos ir. Creo que tendríamos que tender más a esto que a vivir 150 años. Porque no tiene sentido si los vives todos igual de mal. Uh-huh. Ya. Muy interesante. Y en términos de mejora cognitiva
o cosas así, ¿crees que se llegará a hacer cosas así a través de la ingeniería genética, pues hacer que las personas salgan más inteligentes? La inteligencia es una propiedad emergente muy compleja. Es muy fácil estropearla y es muy difícil mejorarla. Bueno, esto es como un coche, o sea, es muy fácil estropearlo, pero luego si lo quieres arreglar todo es muy difícil, ¿no? Hay muchas enfermedades, sean hereditarias, tipo minoritaria, que son del neurodesarrollo, que afectan a la inteligencia. Hay muchas cuestiones, por ejemplo, una mala alimentación de la madre, del bebé recién nacido, puede provocar, con falta de vitaminas, un retraso mental muy claro. Es decir, todo es muy fácil, desarreglarlo es facilísimo. Mejorarlo no es tan fácil. Es probable que podamos mejorar cosas muy puntuales. Por ejemplo, una cosa que es, bueno, podemos decir que es cognitiva, como el oído musical perfecto. El oído musical perfecto existe. Hay humanos que son capaces de oír una nota y decir, esto es un la, esto es un do. Esto es difícil porque tienen que reconocer su cerebro, su oído primero y el cerebro, los hertz, exactamente. La gente hace con diapasón y entonces a partir de ahí puede hacerte, ¿sí? Pero hay algunos genes que parecen que estarían ahí y los podríamos modificar. Bueno, a lo mejor si quieres hacer un buen músico es interesante, pero a lo mejor la creatividad no depende de que tengas un buen oído musical. A lo mejor la creatividad depende de otras cosas. En general, por ejemplo, la creatividad depende de redes neuronales que están muy, muy relacionadas con el circuito de satisfacción, de exploración y satisfacción. Es decir, los mismos que se retroalimentan en la adicción. Por esto, mucha gente que era muy creativa ha caído fácil en la adicción. No sabes si es causa o consecuencia. Pues yo te digo yo que es causa de ser naturalmente, genéticamente creativos. Buscan y exploran siempre más. Esta búsqueda de exploración hace que tengas placer de tener esto. Entonces, si entras en contacto con algo, casi no, claro. Claro. Fácil. Me ha hecho una revelación eso, porque es verdad que hay muchos artistas que realmente... y mucha gente muy inteligente igual. Sí, que realmente... Porque buscas, exploras, y si entras en contacto, si no entras en contacto, no. Pero bueno, al humano, las drogas, si no las tienes, se las ha buscado. O sea, alcohol, siempre. Las setas que te colocan, también. Es decir, al humano le gusta lo distinto y lo raro. Hay gente que le cuesta mucho ser adicto y hay gente que muy pocas veces es adicto. Conozco bastantes investigadores en genética que investigan estas bases y se encuentran con que todo está relacionado, ¿no? Lo mismo pasa con la ansiedad y la depresión. Muchas veces, si no consigues mantener esta satisfacción, estas neuronas todo el rato activadas, entra como un mono de que me falta algo y entonces entras en ansiedad o entras en depresión. ¿Y qué es mejor? Mira, eliminamos todas las genes, variantes genéticas que predisponen a lo mejor eliminas parte de la creatividad humana. Ya podría ser no es fácil, es pleiotrópico. Entonces, quiero una casa que tenga mucha luz. Bueno, a la vez tendrás mucho problema en verano porque tendrás mucho calor. Claro. Puedes tener una cosa sin la otra. Si quieres luz natural, pues será difícil. Lo que quiero decir es que hablamos siempre simplificando las cuestiones. Y todo lo que es biológico, todo lo que es vivo, es complejo. No es tan fácil. Yo, por ejemplo, en este sentido, creo más en las intervenciones prematuras, en el sentido de que el cerebro humano es muy flexible y dinámico, sobre todo al inicio de su vida, porque nacemos como si fuéramos todavía fetos. Nacemos respecto al cerebro, el cerebro no está totalmente desarrollado. Por eso tiene que aprender tantas cosas. Bueno, pues en esa ventana de tiempo es más fácil aprender cosas. El cerebro está abierto a aprender. Sí. Todo lo que se aprende de muy pequeño, todo lo que has disfrutado de conocimiento, de variedad, eso queda incorporado. Bueno, pues a lo mejor podemos mejorar sencillamente teniendo una mejor intervención, ¿no? Pero no soy muy partidaria de tocarlo genéticamente. Pensándolo porque estoy bastante convencido, no sé dónde lo leí, que los traumas también pueden generar marcas epigenéticas. Claro, la ingeniería genética está muy bien,
o puede estar mal, pero es una herramienta que tenemos. Pero con la epigenética ya no entramos, o sí que es posible, Podríamos entrar. podríamos entrar. Lo que pasa que el problema de la epigenética es que es una cuestión que se genera como respuesta a un estímulo. Entonces, manipularlo sin tener el estímulo te genera de que deberías tocar muchos puntos distintos. Es como si ajustaras. La epigenética es, imagínate que tú tengas una máquina perfecta, con una información genética perfecta. El problema es de que no es adaptable, porque es tan perfecto que no se puede adaptar a la variabilidad del ambiente. La epigenética lo que te permite es modularlo. Uh-huh. Por ejemplo, imagínate que tú tengas una radio o estés poniendo tu móvil. Si tú estás en silencio absoluto, a lo mejor puedes tenerlo muy bajito porque ya oyes. Pero si estás en la calle con mucho ruido ambiental, ¿verdad que tienes que incrementar porque si no, no te enteras? Pues la epigenética es lo que hace. Es sube y baja, ¿no? Modula, no crea o destruye, modula. Entonces, responde a esa necesidad, a esa necesidad, a ese estímulo. Tocarlo, cuando no lo necesitas, igual tienes una respuesta no esperaba. Entonces yo, vuelvo a decirte, no sabemos bastante. Vale. Y el humano tiene tendencia a ser ingeniero simplista, esperando que las cosas respondan fácilmente, ¿no? A una visión muy, muy teleológica, muy de hago esto para conseguir esto. Y la vida es más compleja. Y teóricamente, porque por ejemplo, en el caso de los fumadores, se sabe que dejan metilaciones en según qué genes, lo cual hace que pase a la descendencia, que la descendencia próxima y la siguiente, ¿no? La siguiente generación, quedan esas marcas epigenéticas. Depende de cuáles. Pero en todo caso, sería posible, por ejemplo, limpiar. Imagínate una limpieza epigenética. Sí, vuelvo a decirte, como estás modulando y tocando ya, pues, diales, yo digo diales, pero la gente a lo mejor ya no los han visto nunca, ¿no? Pero antes las máquinas, en lugar de funcionar, me llaman con interruptores y con diales. Si tocas tantos, no sabes lo que va a pasar al final, ¿no? Para ser un buen ingeniero, debes tener muy claro qué es el efecto de cada cosa. Entonces, si haces borrado de marcas epigenéticas, puede ser que te salga todo fatal. Claro. Por ejemplo, mira, de forma natural, cuando tú fabricas óvulos o fabricas espermatozoides y haces esto, pero no quitas muchas marcas, pero no las quitas todas. Vale. Entonces, si las quitas, las que no deberías quitar, tienes defectos de neurodesarrollo, tienes muchos problemas. Entonces, todo esto está súper regulado. Vale, pues no sé si quieres añadir algo más o enviar un mensaje a la audiencia. Es el momento. Bueno, y yo tengo mis propios miedos, mis propias pesadillas, ¿no? Por ejemplo, uno de los miedos que tengo es que hay mucha gente que está recogiendo muchos datos. La genética, el ADN, es lo más íntimo que tienes, porque no puedes renunciar a ello, es lo que tienes. En todo caso, puedes intercambiarlo, pero es lo que tienes. Y a través de tu ADN, tienen el ADN de tus hijos, aunque no los tengas, porque va a ser el 50% de ti. Tienen el ADN de tus padres, tienen el ADN de tu familia. A través tuyo, tienen un montón de características de la gente que te rodea, con la cual compartes. Además de tener todos estos datos genéticos, que además aplican algoritmos de inteligencia artificial para cada vez obtener más datos, muchas de estas empresas a la vez tienen otros datos tuyos. Tienen datos de tu salud, tienen datos de tus preferencias, tienen datos de qué páginas visitas, de si haces un like o no, si es real o no. Tú puedes hacer un like porque hay otra gente al lado y saben que están esperando, o la otra persona está esperando, pero tu corazón se acelera a 0. No tienes descarga de adrenalina. Es mentira. Pero es que estas empresas están viendo si está haciendo un like o no, a la vez están recogiendo tus datos biológicos. Saben que estás mintiendo. Si tú tuvieras los datos genéticos de millones de personas, cómo reaccionan delante de ciertas imágenes, si es verdad o es mentira, puedes hacer inferencia de cómo van a ser sus descendientes respecto a esas mismas características. ¡Qué peligro! Entonces pueden decirte, mira, tú no te vas a reproducir porque el peligro que tengo es de que me salgan todos rebeldes. Ciencia ficción pura o sea, todo lo que te estoy diciendo es ciencia ficción. Sí, pero está basado en cosas que todos sabemos que son posibles.
Entonces, a mí me da pánico que se utilice el conocimiento de la genética, que es lo más íntimo que tienes, que no puedes renunciar, que es lo que vas a transmitir, lo que has heredado, lo vas a transmitir, que se utilice en contra de descendientes que todavía no han existido tuyos. Ya. O de tus hermanos, o de tus parientes. Bueno, pues me he quedado un poco... Discriminación genética. Sí, es peligroso, tremendo. Bueno, pues si queremos decir algo más a la audiencia... Bueno, yo espero que al menos haya dado elementos de reflexión y me encantaría que la gente buscara más, pensara más, discutiera más, porque lo que se van a sorprender es de que de sus amigos seguramente unos van a estar súper en contra y otros van a estar súper a favor, porque la sociedad está dividida, no somos una sociedad homogénea y solo hasta que salga a reducir estos temas cuando das cuenta de la diversidad de opiniones y de argumentos. Y es bueno que sepamos, ¿no? Que lo hablemos, que lo debatamos para estar más informados y poder tener nuestro propio criterio. Claro, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en la próxima y gracias, Gemma, por supuesto. De nada. Hasta la próxima. Chao.